Buenas tardes. Las valoraciones preoperatorias son las evaluaciones que realizan los médicos antes de someterse a una cirugía. Habitualmente son en pacientes que tienen menos de 40, a partir de los 40 años, o bien que tienen menos de 40 años, pero que tienen alguna enfermedad crónica como enfermedades del corazón o enfermedades del pulmón o procesos de manejo con algunos medicamentos en forma crónica. Todas las cirugías requieren valoraciones preoperatorias y son de esas características de acuerdo a si tienen más de 40 años, todos se tienen que realizar ese tipo de valoraciones. Y si tienen menos de 40 años y tienen alguno de las enfermedades que se presentan en forma crónica, pues también es necesario hacerles ese tipo de valoración. Las valoraciones preparatorias sirven para evaluar el riesgo de desarrollar alguna complicación durante la anestesia, posterior a la anestesia y hasta los 30 días posterior a la cuestión de la intervención quirúrgica. Los riesgos se calculan en riesgo bajo o mínimo, por así decirlo, un riesgo moderado y un riesgo elevado o severamente elevado. ¿Para qué se hacen las evaluaciones? Precisamente para determinar o tener la seguridad de que el paciente, cuando se va a someter a una intervención quirúrgica, entre en las mejores condiciones posibles y minimizar ese riesgo de que alguna complicación durante el procedimiento que se realiza. Las evaluaciones que se realizan en una valoración preparatoria son primero la evaluación clínica, o sea, es una especie de evaluación preguntando a los pacientes sus hábitos, sus costumbres, si tiene alguna toxicomanía, si tiene alguna alergia, si han recibido transfusiones sanguíneas, si tiene antecedentes de operaciones previas, si toma medicamentos en forma crónica, si tiene algún padecimiento o algunos padecimientos crónicos. Se hace una revisión, una evaluación de la exploración física. Habitualmente, bueno, su estado de hidratación, se auscultan sus pulmones, su corazón, chequeo de signos vitales, su presión arterial, oxigenación de su sangre, una evaluación de su abdomen y de sus extremidades, sus pulsos arteriales. Esa es la evaluación clínica que se hace. La evaluación de los estudios paraclínicos se dividen en estudios de laboratorio, que es una biometría hemática, donde vemos que la cantidad de sangre que tienen los pacientes. Si está baja, pues quiere decir que hay anemia, sus defensas, su sistema de coagulación, el nivel de azúcar que tienen. También se evalúa el funcionamiento de sus riñones, el funcionamiento de su hígado, principalmente. En cuanto a los estudios paraclínicos, aparte del laboratorio, es un electrocardiograma, que es un estudio que sirve para ver si hay la presencia de alguna arritmia o no, si hay algún antecedente de algún infarto previo o alguna lesión coronaria previa, y también determina si hay algún crecimiento de alguna de las cavidades del corazón. Finalmente, una radiografía de tórax, en donde nosotros evaluamos el tamaño de su corazón, cómo está su aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, que sale del corazón, y también sus campos pulmonares, o sea, sus dos pulmones, a ver si hay la presencia de agua o no, o alguna pues, imágenes o infiltrados que se llaman, que pudieran significar que hay alguna alteración crónica o inclusive con una evaluación clínica de laboratorio, electrocardiograma y radiografía de tórax, se puede determinar con bastante certeza se determina el riesgo de un individuo a someterse a alguna operación. La manera de que sabemos que un paciente requiere de la valoración preparatoria, como dije al principio, son cirugías programadas, o sea, no son cirugías urgentes, por así decirlo, ¿sí? Y implica una evaluación, obviamente, por el cirujano, ya sea el oftalmólogo, si es una cirugía de ojos, el otorrino, laringólogo, si es de oído, nariz, garganta, etcétera. O si es una cirugía de abdomen, muy frecuente, por ejemplo, las cirugías de vesícula, hernias, etcétera. Entonces, el médico cirujano
de la especialidad que lo va a operar, que lo va a intervenir, él es el que le dice, mire, se necesita hacer una valoración preoperatoria, y él da, pues, obviamente, ya las indicaciones para que se realice los estudios, para cuando venga con nosotros, ya nosotros podamos hacer la evaluación que les he comentado. Las valoraciones preoperatorias tradicionalmente se hacen por el médico cardiólogo y por el médico internista. El médico cardiólogo principalmente, bueno, todas las valoraciones de pacientes que se van a someter a cirugía del corazón estrictamente tienen que ser por el médico cardiólogo. Cuando no son cirugías del corazón, obviamente también los cardiólogos hacen esa evaluación. El que la realice también el médico internista tiene creo yo, una ventaja, porque no nada más se evalúa la cuestión cardiovascular, o sea, de su corazón, de sus vasos, su presión arterial, sino también se evalúa prácticamente todos los órganos y sistemas que pudieran en un momento dado alterarse, o lo que es muy frecuente que hemos visto en los últimos años, hay mucha práctica de gente que se automedica, sobre todo que utiliza los llamados productos milagro, y eso, aunque no les da molestias aparentemente, frecuentemente encontramos en los exámenes de laboratorio alteraciones. Entonces, la evaluación por un médico internista, considero yo, bueno, obviamente es una especialidad muy integral, como su nombre lo dice, pero no nada más vamos a evaluar la cuestión cardiovascular, sino también evaluamos otros aspectos que en un momento dado son muy importantes. Sí, las valoraciones preoperatorias son un requisito, como he mencionado, para las cirugías. Pero también hay una cuestión muy importante. Resulta que la mayoría de los pacientes que se hacen valoraciones preoperatorias tienen alteraciones en los exámenes de laboratorio. Por ejemplo, alteraciones en los niveles de azúcar, alteraciones en el colesterol, alteraciones en los triglicéridos, algunos tienen alteraciones en el ácido úrico. Ahora, últimamente hemos detectado, bueno, en los últimos años, elevaciones de las enzimas del hígado que nos están traduciendo exceso de grasa en el hígado, que eso a la larga puede dar problemas. Entonces, las valoraciones preoperatorias no nada más es como un requisito para que el paciente se pueda intervenir y calcular el riesgo de su intervención quirúrgica, sino también nos sirven como una especie de chequeo médico. Entonces, esa es una oportunidad importante de detectar enfermedades que cursan, les llamamos asintomáticas, que quiere decir que no le da ninguna molestia de nada, pero que si nosotros detectamos oportunamente, podemos evitar que esas alteraciones a la larga den complicaciones.